Mi esposo planea serme infiel mientras él se embarca en un viaje de negocios, pero logró arruinar sus planes. Si te gustan estas historias, suscríbete al canal y deja tu like. Me ayuda un montón. Mi nombre es Elías, y lo que estoy a punto de contar es una historia que muchos probablemente no esperarían de alguien como yo. Crecí en un pequeño pueblo al suroeste de la metrópoli, un lugar donde todos se conocían y la vida era apacible, a veces incluso monótona. Pero fue en ese entorno donde aprendí a observar, a analizar y a comprender los matices de las personas. De alguna manera, el tedio de un pueblo pequeño me llevó a desarrollar una curiosidad insaciable por el comportamiento humano. Desde niño, siempre fui más bien un solitario. Me fascinaban los acertijos, los misterios y cualquier cosa que pudiera poner a trabajar mi mente. Mis padres, aunque cariñosos, no comprendían por qué prefería pasar horas resolviendo un cubo de Rubik o leyendo sobre tácticas de ajedrez en lugar de jugar al fútbol con los otros niños. Los demás chicos soñaban con ser astronautas o bomberos, yo fantaseaba con ser un maestro del engaño, un genio criminal, aunque solo en teoría. A menudo me preguntaba cómo se podían planear robos perfectos o ejecutar intrincadas estafas sin dejar rastro. Quizás mi obsesión por lo meticuloso y lo impredecible fue lo que me llevó a lo que eventualmente sucedería en mi vida personal. Mis años escolares no fueron emocionantes. Era un estudiante promedio, no porque no pudiera ser mejor, sino porque nunca me interesó destacar. Pasaba mucho tiempo en mi propio mundo, observando a los demás, viendo cómo interactuaban y cómo se desarrollaban las dinámicas sociales. Noté desde temprano que la gente es mucho más predecible de lo que se da cuenta, que los pequeños detalles en su comportamiento pueden revelar más de lo que pretenden mostrar. Pero nunca imaginé que, un día, esas habilidades me ayudarían a descubrir algo tan doloroso. Mi adolescencia no fue muy diferente de mi infancia en cuanto a mis relaciones con los demás. Aunque nunca fui el tipo popular, sí tenía algunos amigos cercanos con quienes compartía intereses, principalmente juegos de estrategia y conversaciones sobre teorías conspirativas o misterios sin resolver. Mis amigos y yo formamos una especie de club de detectives. Recuerdo pasar largas tardes discutiendo casos famosos, películas de crímenes y tratando de resolver acertijos que encontrábamos en Internet. Aunque la mayoría lo veía como un pasatiempo, para mí era una forma de entrenar mi mente. Fue en esos años que conocí a Clara. Nos conocimos en la escuela secundaria, y desde el principio me llamó la atención por su actitud despreocupada. Era el tipo de persona que vivía el momento, algo que siempre admiré pero que, al mismo tiempo, me desconcertaba. Mientras yo planificaba cada uno de mis pasos, Clara parecía moverse por la vida como si el futuro no le preocupara en lo más mínimo. Nos hicimos amigos rápidamente y pronto esa amistad se transformó en algo más. Mi relación con Clara fue, en muchos sentidos, un equilibrio entre mi mente estratégica y su naturaleza espontánea. Mientras yo pensaba en cada pequeño detalle, ella simplemente lo dejaba ser. Era refrescante estar con alguien tan diferente a mí. Ella me hacía sentir que podía relajarme, dejar de ser el calculador Elías por un rato. Para ella, no importaba si las cosas salían mal, siempre decía que de alguna forma todo se resolvería. En ese momento, pensé que su despreocupación por el futuro era parte de lo que me atraía de ella. Pero más adelante, descubriría que esta misma característica sería la que desencadenaría algo mucho más complicado. Después de un par de años saliendo, Clara y yo decidimos casarnos. Era lo lógico, o al menos eso pensé en ese momento. A pesar de nuestras diferencias, creí que teníamos una conexión especial, algo que iba más allá de lo que otras parejas parecían tener. El matrimonio fue un paso natural en nuestra relación, y aunque la vida a veces se volvía monótona, yo creía que lo estábamos haciendo bien. Trabajé arduamente para construir una vida cómoda para nosotros. Gracias a mi enfoque en la planificación financiera y mi habilidad para tomar decisiones calculadas, no tardamos en comprar una casa en un vecindario tranquilo. No era lujosa, pero era nuestro hogar. Mientras yo me concentraba en avanzar en mi carrera, Clara seguía siendo la misma persona despreocupada que conocí. Aunque ella también trabajaba, su enfoque hacia la vida siempre fue más relajado que el mío. Nos complementábamos, o al menos eso pensaba yo. El matrimonio, como todas las relaciones, tuvo sus altibajos. Pero nada que me hiciera pensar que algo estaba fundamentalmente mal. Los pequeños desacuerdos eran normales, pero nunca los vi como señales de algo mayor. Después de todo, Clara era alguien en quien confiaba completamente. Nunca sospeché que ella pudiera estar ocultando algo, aunque mis instintos a veces me decían que prestara más atención a los detalles. Sin embargo, me reprimí. No quería ser paranoico. El primer indicio de que algo no estaba bien fue sutil, casi imperceptible. Clara, quien nunca había sido muy cuidadosa con su teléfono, de repente comenzó a ser más reservada con él. Solía dejarlo en cualquier lugar de la casa, pero ahora lo llevaba consigo a todas partes. Siempre estaba boca abajo sobre la mesa, y aunque intentaba no ser obvio, pude notar que revisaba constantemente si llegaban mensajes. Al principio no le di demasiada importancia. Pensé que tal vez era un cambio en su comportamiento debido al estrés o alguna otra razón trivial.
Lo mío era notar patrones y pequeños detalles, no podía evitar hacer conexiones. Empecé a notar cómo sus salidas nocturnas se hicieron más frecuentes. Ella mencionaba cenas con amigas, salidas de trabajo o simplemente que necesitaba un tiempo para ella misma. No quería parecer controlador, así que nunca la cuestioné directamente, pero algo en su actitud me pareció diferente. Las primeras veces que salió, no le di mucha importancia. Necesitamos espacio en nuestras relaciones. Pero luego empecé a notar algo curioso, cada vez que regresaba de una de esas salidas, estaba un poco diferente. Era como si una parte de ella estuviera distraída, como si estuviera desconectada de lo que pasaba entre nosotros. Lo que realmente encendió mis alarmas fue un pequeño desliz. Un día, mientras Clara estaba en la ducha, su teléfono sonó varias veces. No era algo inusual, pero esta vez decidí echar un vistazo. No lo hice de manera impulsiva, sino con la misma meticulosidad con la que abordo cualquier situación. No necesitaba abrir el mensaje, lo que vi en la pantalla fue suficiente. Un tal Rubén le había enviado un mensaje, preguntándole si todo seguía en pie para la semana siguiente. No era el contenido del mensaje lo que me hizo dudar, sino el hecho de que Clara nunca había mencionado a Rubén en nuestras conversaciones. No quería apresurarme a sacar conclusiones, así que decidí investigar más antes de actuar. Tenía que ser cuidadoso, porque si algo estaba pasando, Clara no me daría otra oportunidad de atraparla si sospechaba que yo estaba atento. A partir de ese momento, empecé a observar con más atención sus movimientos. No confrontarla de inmediato fue difícil, pero mi experiencia y mi naturaleza analítica me decían que era mejor esperar. Si el mensaje de Rubén me afectó, no pude quitarme la idea de que algo extraño estaba ocurriendo. Sin embargo, como siempre he sido alguien calculador, no quise saltar a conclusiones precipitadas. Sabía que si había algo más profundo detrás de ese mensaje, necesitaba pruebas concretas antes de enfrentar a Clara. Mi instinto me decía que algo estaba fuera de lugar, pero debía actuar con calma y precisión. Esa noche, mientras Clara dormía, me quedé despierto pensando. Recordé mi infancia, cuando solía resolver acertijos y enigmas por diversión. Esta vez, sin embargo, el misterio era mucho más personal. Sabía que tenía que abordar la situación como lo haría con cualquier otro caso, con paciencia y un plan detallado. Decidí seguir adelante con una investigación discreta. Clara nunca fue alguien que prestara demasiada atención a los detalles, lo que en parte era una ventaja para mí. En su mundo despreocupado, ella probablemente pensaba que yo estaba ocupado con mi trabajo o mis propias preocupaciones, y no sospecharía que estaba prestando tanta atención a sus movimientos. Sabía que la clave sería no levantar sospechas de su parte. Lo primero que hice fue comenzar a monitorear sus actividades sin que lo notara. Observé cómo se comportaba con su teléfono, cómo planeaba sus salidas y las excusas que usaba para justificar estar fuera de casa más de lo habitual. Pero como no tenía acceso directo a su teléfono, empecé a tomar notas mentales de los momentos en los que lo realizaba con más frecuencia o cuando recibía mensajes que le hacían comportarse de manera extraña. No confrontarla era un desafío, pero también sabía que no podía apresurarme si quería llegar al fondo de esto. Un par de semanas después de haber empezado a sospechar, Clara me dijo que iba a ir a una cena con compañeros de trabajo. Como siempre, mencionó algunos nombres que apenas conocía, pero esta vez me llamó la atención la seguridad con la que planeaba su salida. Era como si ya supiera que todo estaba perfectamente en su lugar. No me dijo dónde sería la cena, ni quién exactamente asistiría, lo que me hizo pensar que esta salida en particular podría ser una farsa. Para entonces, había comenzado a investigar más sobre este tal Rubén. No sabía mucho al respecto, pero había logrado obtener pequeños detalles. Trabajaba en la misma empresa que Clara, y aunque no lo conocía personalmente, parecía ser alguien cercano a su círculo laboral. No me tomó mucho tiempo deducir que este amigo del trabajo podría estar mucho más involucrado en la vida de Clara de lo que ella me había hecho creer. Mientras Clara seguía con sus planes, me mantuve en silencio. Planeaba un viaje de trabajo para la semana siguiente, una excusa perfecta para observar más de cerca sus movimientos sin que ella sospechara nada. Cuando llegó el día de la cena, actué como si todo estuviera en orden, sin darle pistas de que estaba atento a cada uno de sus movimientos. Incluso la ayudé a elegir un vestido, queriendo mantener la ilusión de que no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Lo más irónico de todo fue que Clara seguía siendo tan despreocupada como siempre. En su mente, todo parecía estar bajo control. Incluso me deseó buena suerte para mi próximo viaje, completamente ajena al hecho de que ya sabía más de lo que ella pensaba. El día de mi supuesto viaje llegó, y con ello, las sospechas que había acumulado durante semanas comenzaron a materializarse. Sabía que Clara estaba planeando algo, y aunque no había confrontado abiertamente la situación, estaba claro que esa salida no era tan inocente como ella quería hacerme creer. En lugar de irme al aeropuerto, como ella creía, me quedé cerca de casa, siguiendo cuidadosamente sus movimientos. Decidí que era el momento de actuar con inteligencia y comenzar a armar un plan. En lugar de confrontar a Clara de inmediato, quería saber exactamente con quién estaba,
cuál era su relación y hasta qué punto había llegado su traición. Mi instinto me decía que no podía precipitarme, la paciencia sería clave para desenmascarar todo su engaño. Lo más importante para mí era obtener pruebas concretas, algo que no pudiera negar ni justificar. Ese mismo día, mientras Clara estaba ocupada preparando lo que seguramente sería su encuentro con Rubén, decidí contactar directamente a Clara. Le envié un mensaje anónimo, amenazando con contarle todo si no cooperaba conmigo. La respuesta fue casi inmediata. Rubén, temeroso de las consecuencias, accedió a cancelar su encuentro con Clara esa noche. Clara, completamente ajena a lo que estaba pasando, pensó que todo estaba en orden. Ella había planeado cuidadosamente su encuentro, confiando en que yo estaba lejos, ocupado en mi supuesto viaje. Sin embargo, cuando llegó el momento de salir, Rubén no apareció. Me imagino la confusión que debió haber sentido cuando se dio cuenta de que algo no estaba bien. A la mañana siguiente, cuando Clara volvió a casa, seguí con mi plan. Preparé mis maletas, no porque realmente me fuera a ir de viaje, sino porque estaba listo para irme de su vida. La vi entrar en la casa, con esa actitud despreocupada que siempre había tenido, pero esta vez, las cosas serían diferentes. Mientras se acercaba a mí para despedirse, la confronté. Sé todo, Clara, le dije con calma. Su rostro se puso pálido de inmediato, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Al principio, trató de negar todo, de actuar como si no entendiera de qué estaba hablando. Pero su actuación no duró mucho. Sabía que había sido atrapada. En lugar de perder la calma, me mantuve sereno. Rubén no te va a ver hoy, le dije, sacando los papeles de divorcio y poniéndolos sobre la mesa frente a ella. Clara empezó a llorar, a suplicar por una segunda oportunidad. Dijo que todo había sido un error, que me amaba y que no volvería a pasar. Pero yo ya había tomado mi decisión. Mientras Clara seguía suplicando, llorando y balbuceando excusas, no sentí ninguna satisfacción en verla así. La traición no era algo que podía simplemente olvidar o perdonar, y aunque verla así me removía sentimientos contradictorios, ya había tomado una decisión mucho antes de esta conversación. Clara, esto no tiene marcha atrás, le dije con calma, observando cómo intentaba recomponerse. Esto no es una simple discusión, ni algo que se pueda resolver con promesas vacías. Yo te confié todo, y tú decidiste destruir eso. Ella me miró con ojos llenos de desesperación. Era como si en ese momento, finalmente se diera cuenta de lo que había hecho. Pero su naturaleza impulsiva, esa misma que la había llevado a ser tan imprudente, ahora la dejaba sin palabras. Sabía que no había marcha atrás, como supiste, logró balbucear, su voz temblando. No fue difícil. No eres tan cuidadosa como pensabas, respondí, recogiendo los papeles de divorcio que había dejado sobre la mesa. He estado observando, Clara. Sabía que algo no iba bien desde hace tiempo. Pero no te preocupes, ya lo resolví. El sonido de mi voz parecía tener un efecto tranquilizador, pero también desolador. Sabía que no estaba gritando, que no estaba fuera de control. Mi calma probablemente le resultaba más aterradora que cualquier arrebato que hubiera esperado de mí. Las palabras se le escapaban de la boca, tratando de encontrar algo, cualquier cosa que pudiera revertir lo que había hecho. Pero no había marcha atrás. En ese momento, decidí darle la sorpresa final. Le pasé un sobre que había dejado en la mesa, junto a los papeles del divorcio. Dentro del sobre había un DVD. Lo había preparado días antes, en cuanto descubrí toda la verdad. Antes de decir algo más, Clara, quiero que reproduzcas lo que hay en este DVD. Clara, temblorosa y sin entender lo que estaba pasando, tomó el disco entre sus manos. A regañadientes, se acercó al reproductor de DVD y lo insertó. En la pantalla del televisor, comenzaron a aparecer los mensajes que había interceptado entre ella y Rubén. Las conversaciones subidas de tono, los planes para los encuentros, las mentiras que le había dicho para cubrir su infidelidad. Todo estaba documentado con una precisión que no podía negar. Cada mensaje que aparecía en la pantalla era una puñalada en su corazón. No podía apartar la vista del televisor, aunque su rostro reflejaba vergüenza, miedo y desesperación. Sabía que ya no tenía salida. Cuando terminó de ver el video, se dejó caer en el sofá, sollozando, completamente devastada. Te dije que lo sabía todo, repetí, esta vez con una mezcla de satisfacción y tristeza. Clara rompió en un llanto desesperado. Intentaba articular palabras, pero todo lo que salía de su boca eran súplicas. Pero yo ya no escuchaba. Ya había hecho mi elección y ese video era la prueba de que mi decisión estaba respaldada por la realidad. ¿Por qué hiciste esto?, preguntó entre sollozos. No fui yo quien destruyó esto, Clara, respondí, poniéndome de pie. Fuiste tú, desde el momento en que decidiste traicionar nuestra relación. Esto es lo que pasa cuando juegas con la confianza de alguien, y no estoy dispuesto a seguir viviendo así.
En ese momento, me acerqué nuevamente a la mesa donde estaban los papeles del divorcio. Clara me miraba como si estuviera a punto de perder todo lo que alguna vez significó algo para ella. Sabía que la única manera de salir de esto con dignidad era firmando esos papeles, pero no iba a dejar que todo fuera tan sencillo. Voy a hacer esto muy simple para ti, Clara, dije con una calma inquebrantable. Si firmas estos papeles y aceptas el divorcio sin discutir, me aseguraré de que este video no llegue a más personas. Pero si decides pelearme en los tribunales o intentar llevar esto más lejos, te aseguro que todos los que te rodean, incluida tu familia, tus amigos y, por supuesto, Rubén, verán este video. No te haré ningún favor en ese caso. Clara, todavía temblorosa, sabía que estaba en una posición vulnerable. No había forma de que pudiera ganar. No solo había perdido mi confianza, sino que había perdido cualquier poder que alguna vez hubiera tenido en esta relación. Todo lo que podía hacer era aceptar las consecuencias de sus acciones. Lo siento tanto, dijo entre sollozos, mientras tomaba la pluma con manos temblorosas y firmaba los papeles. No le respondí. En el fondo, sabía que esas disculpas eran vacías, que solo estaban motivadas por la desesperación. Su llanto no iba a cambiar nada. Sabía que, en cuanto firmara esos papeles, se acabaría todo entre nosotros. Clara, después de firmar los papeles, seguía llorando y tratando de buscar alguna forma de arreglar lo que había destruido. Pero mi calma, mi silencio, dejaba claro que no había más que discutir. Cuando se dio cuenta de que yo realmente me iba, su desesperación creció. Comenzó a hacerme preguntas como si esperara que me quedara. ¿A dónde irás?, preguntó con voz quebrada. Eso ya no es asunto tuyo, respondí fríamente mientras comenzaba a recoger mis cosas. Mientras me dirigía hacia la puerta, escuché cómo intentaba llamar a Rubén. Probablemente pensaba que él sería su tabla de salvación, el hombre que estaría allí para recoger los pedazos. Sin embargo, escuché la conversación desde la puerta. Rubén, necesito verte. Clara sabe todo, firmé los papeles del divorcio. Pero la respuesta que escuchó del otro lado fue un golpe final. Rubén, lejos de ser el amante romántico y salvador que Clara pensaba, también estaba en problemas. Su esposa lo había dejado tras descubrir la infidelidad, y él no estaba en condiciones de mantener una relación, mucho menos a Clara. Clara se quedó en silencio, completamente deshecha. Cuando su plan, su infidelidad, su falsa vida, se derrumbó en un solo día. Mientras me alejaba de la casa, supe que este capítulo de mi vida había terminado. Ya no había vuelta atrás. Mi futuro, aunque incierto, estaba libre de las mentiras de Clara. Los primeros días después de irme fueron extraños. Había algo liberador en estar solo de nuevo, pero también me costó adaptarme al silencio. Sin más discusiones, sin más mentiras, sin tener que cuestionar cada pequeño detalle de mi vida, me mudé a un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad, nada lujoso, pero perfecto para empezar de nuevo. Empecé a dedicar más tiempo a mí mismo. Me inscribí en un gimnasio, volví a leer los libros que había dejado olvidados en el estante durante años, y retomé mi antiguo hobby de escribir. Era una sensación extraña, pero gratificante, tener todo ese tiempo libre para enfocarme en lo que realmente me hacía feliz. Algunas noches, cuando el silencio era abrumador, mi mente regresaba a los días con Clara. No podía evitar pensar en lo que había salido mal, en qué momento todo comenzó a desmoronarse. Pero sabía que quedarme atado a ese pasado no me iba a ayudar. Había aprendido una lección importante: no siempre puedes controlar lo que los demás hacen, pero sí puedes controlar cómo reaccionas. Con el tiempo, comencé a encontrar mi ritmo de nuevo. Había hecho lo correcto, había tomado el control de mi vida y estaba decidido a no dejar que el pasado me definiera. Mi nuevo comienzo estaba lleno de posibilidades, y lo más importante, estaba libre de las cadenas de una relación rota. Estaba listo para lo que viniera después.